vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, no habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hasta aquí la palabra de Dios. Senyor, Pare nostre, et donem gràcies, Senyor, pel dia d'avui. Et donem gràcies, Senyor, perquè sabem, Senyor, que tu estàs aquí amb nosaltres, Senyor. Et demanem, Senyor, que ens donguis fortalesa, Senyor, que ens donguis estimació els uns amb els altres i que puguem gaudir, Senyor, d'aquest dia agradable, Senyor, que tu has dedicat per nosaltres, Senyor. Fes, Senyor, que la teva estimació no ens falti mai i que siguem fidels a tu per sempre, Senyor. Fes, Senyor, que tot el que es digui en el dia d'avui, la teva santa paraula, allà on sigui predicada, Senyor. Fes, Senyor, que hi hagi fruit, Senyor, i que sigui de benedicció, Senyor. Gràcies per tot el que ens dones cada dia i gràcies, Senyor, per la teva gran estimació, Senyor. T'ho demanem tot això en el sagrat nom del teu fill amat, el Senyor Jesús. Amén. Vamos ahora a tener el mensaje en esta mañana. Es un gozo. No se extrañen que pasen estas cosas, no se extrañen porque la mesa que tenemos de mezcla ya está diciendo adiós, adiós, y gracias el esfuerzo que están haciendo allá arriba para que las cosas funcionen, no se lo pueden imaginar. Cada día me dicen, tenemos que comprar una nueva. Y yo digo, no compramos ninguna nueva de momento, nada. Seguiremos así, aunque haya que gritar más, Así que, bueno, doy gracias a Dios porque nuestro hermano Carlos puede estar con nosotros, aunque él va a marchar por unos días al Uruguay, Y vamos a pedir al Señor también que le cuide durante este viaje que él va a hacer hacia su país, el Uruguay. Pero hoy, esta mañana, tenemos el mensaje de su parte. Muy buenos días. En noviembre pasado estuvo por la librería la pastora Carmen Sánchez. Vosotros la conocéis, puesto que estuvo predicando aquí hace ya un par de domingos. Y me invitó a su iglesia en La Llagosta y me pidió que hablara de lo que ella llama el gran desconocido. Y quería precisamente que hablara sobre ese tema. Y entonces el primer domingo de enero estuve con ellos allí, el primer domingo de febrero, Dios mediante estaré el primer domingo de abril, hablando sobre el mismo tema. Y me pareció interesante también compartirlo con vosotros, puesto que fue un tema que sin duda es importante para cada uno de nosotros y necesitamos conocer más acerca de lo que Carmen llama el gran desconocido. Ahora, ¿cuál es el gran desconocido? Bueno, ya os daréis cuenta, puesto que el tema dice la tercera persona y todos creo que imaginamos de quién hablamos cuando decimos la tercera persona. Normalmente pensamos en Dios el Padre, hablamos acerca del Señor Jesucristo y
por supuesto, la gran mayoría de las veces, ya sea en mensajes o en lo que leemos o en lo que hablamos o lo que decimos, siempre Dios y el Señor Jesucristo, pero no estamos muy conscientes acerca del Espíritu Santo y de su obra y precisamente de lo que estamos hablando como la tercera persona de la Trinidad. Precisamente por esa razón creo que Carmen pensó que era importante que la gente de allí, de su iglesia, conociera más acerca del Espíritu Santo, y creo que también será oportuno para todos los que estamos aquí reunidos conocer más acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestro favor, en este tiempo. Como introducción vamos a leer unos versículos en Hechos capítulo 15, y vamos a ubicarnos un momento acerca de lo que era la mentalidad de aquellos días, en los días del comienzo de la iglesia, para luego entrar a mirar el tema en forma general. El mensaje de hoy va a ser algo así como la introducción, y luego en los meses siguientes hablaremos acerca de otros dos aspectos acerca del Espíritu Santo. Ahora, es interesante este capítulo y prácticamente es un capítulo muy importante dentro de lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, la iglesia estaba creciendo con un tremendo empuje. La prueba está de que cuando hablaba de conversión, cuando hablaba de aquellos que eran luego añadidos, hablamos de 1,000, 2,000, 3,000. Es decir, qué bendición es cuando una iglesia crece de esa manera, ¿no? Ojalá pudiéramos ver también entre nosotros un crecimiento semejante, pues tendríamos que pensar en construir otra iglesia. Pero de todas maneras es interesante porque la gran mayoría, prácticamente todos aquellos que conformaban el núcleo de la iglesia primitiva eran judíos que reconocían a Jesús como el Mesías, judíos que aceptaban la obra salvadora del Señor Jesucristo. Pero de pronto se plantea un problema, porque resulta que poco a poco se van integrando a la iglesia personas que no eran judíos, es decir, gentiles. Y entonces, dentro de la comunidad, de la gran comunidad, se plantea este problema. O sea que había que plantearse el hecho de que había gentiles que se estaban convirtiendo y que entraban a formar parte de las congregaciones. Pero había una postura opuesta. Ahora, ¿cómo era posible que gentiles no circuncidados, que comían comidas no kosher, comidas que los judíos no aprobaban de ninguna manera, que venían de una sociedad como era la griega, liberal, corrupta, una sociedad tremendamente opuesta a lo que eran los más elementales lineamientos de la vida cristiana? ¿Cómo era posible que esta gente que venía de ese entorno, de esa cultura, con un bagaje tremendo en sus mentes y en sus corazones, entrara a formar parte de la congregación que estaba creciendo y que adorara, que honrara a Dios, que adorara en el mismo sitio donde ellos, que tenían una base escritural bien firme, estaban adorando a Dios? Y entonces se plantea un tremendo problema. La prueba está de que los versículos aquí habla de que había un conflicto, vamos a decirlo de una manera tal vez no tan evidente, pero de hecho había una pelea. Había una discrepancia bastante fuerte en cuanto a eso. Y entonces la iglesia tiene que reunirse en lo que se llamó el primer concilio de la iglesia. Y entonces discuten los apóstoles, los líderes y todos aquellos que formaban parte del consejo de la iglesia a discutir cuál era el tema. Y discuten y hablan y al final llegan a una conclusión. Vamos a escribir una carta diciendo a estos creyentes que se abstengan del ahogado, de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, etc. Y nada más. Y no vamos a dejar de crearles problemas. Pero hay una cosa muy interesante. Escribieron cartas para todas las iglesias que iban a llegar, o sea, estas cartas iban a ser enviadas a todas las iglesias de alrededor para que entonces supieran exactamente a dónde iban las cosas y qué había decidido. Pero lo que quiero destacar, y eso es lo que nos va a dar en la introducción al tema, es lo que dice el versículo 28, luego que dicen qué es lo que debían hacer los gentiles. Dicen aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahora miremos quiénes estaban reunidos. Estaba reunido el apóstol Pablo, estaba Silas, estaba Bernabé,
Estaba Pedro y estaban los demás apóstoles, Jacobo y todos los otros. Había líderes de peso en aquella congregación. Había gente de mucho peso teológico, de un tremendo conocimiento de lo que eran las verdades bíblicas y sobre todo líderes indiscutibles dentro de aquella congregación, dentro de aquel lugar donde se habían reunido para discutir este tema. En este tiempo hubiéramos puesto, porque le ha parecido bien a Pablo, a Pedro y qué sé yo. Y entonces pondríamos una cantidad de nombres para que los demás dijeran, oh, qué bien, esto viene de la firma de Pablo, esto viene de la boca de Pedro, esto viene aprobado por Jacobo, etcétera. Pero sin embargo, ellos por encima de todo dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, que nos da una tremenda lección no bien empezamos el tema, nos da una tremenda lección en cuanto a la tremenda dependencia que había y al tremendo conocimiento que había en aquella iglesia, en aquella congregación, de quién era el Espíritu Santo y cómo estaba el Espíritu Santo como primer lugar, como el elemento más importante, fundamental dentro de lo que era la congregación del pueblo de Dios. Nosotros hemos creído en Dios, hemos confiado en la obra redentora del Señor Jesucristo, hemos comenzado nuestro andar cristiano con sus altibajos, con sus pruebas, con sus problemas, con su victoria, pero ahí vamos. Pero cuánta verdadera conciencia hay en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro diario vivir cristiano, de la presencia del Espíritu Santo en cada uno. ¿Cuánto permitimos que forme parte de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras victorias, de nuestros problemas, de aquello que estamos programando, decidiendo, que estamos haciendo, de nuestras expectativas, de nuestros planes, etcétera? ¿Cuánto nosotros estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? La realidad de la presencia del Espíritu Santo se ve a través de toda la Biblia, desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis. El primer versículo que nosotros encontramos, y vamos a ver algunos aspectos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que solamente se mueve en el Nuevo Testamento, pero sin embargo tenemos una tremenda actividad en el Antiguo Testamento. Los primeros versículos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desolada y vacía. Pero sin embargo dice que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. En otras palabras, tenemos allí, apenas comienza la Biblia, la primera mención acerca del Espíritu Santo. Es interesante que en el original la palabra que se usa en este versículo 2 de Génesis, cuando dice se movía entre la faz de las aguas, encima de las aguas, da la idea de una paloma revoloteando cercano a su nido, cuidando de los polluelos, cuidando de que todo esté bajo su control y bajo su vigilancia. Esa es la idea. Y esa es precisamente la idea que nos da de la obra ya desde el mismo comienzo del Espíritu Santo. Pero es interesante que el Espíritu Santo estaba en la creación, estaba presente en aquel momento. El salmista dice de esta manera, cuando habla acerca de distintos aspectos de la creación y de la forma como Dios estuvo poniendo cada cosa en su lugar, dice también un solo versículo, Salmo 104:30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. O sea que el Espíritu Santo está asociado a la actividad creadora de Dios. Pero sobre todo en el Antiguo Testamento está muy relacionado con personas. Hay muchísimos versículos en cuanto a eso, pero simplemente voy a limitarme a unos pocos, y sobre todo en el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro podríamos llamarle un libro de diente de sierra, puesto que el pueblo de Israel estaba arriba en una plena comunión con Dios, de pronto bajaba a la idolatría y a cosas que no eran de acuerdo al plan de Dios para ellos, y luego levantaba un libertador, traía una prueba, levantaba un libertador, volvían otra vez. Es decir, para arriba y para abajo, todo el tiempo. Jueces capítulo 6, versículo 34, en un tiempo de apostasía, tremenda apostasía, Dios llama a Gedeón, este desafía a Baal y a los madianitas, quienes se reunieron para hacer guerra con él. Pero dice el versículo, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezaritas se reunieron con él. El Espíritu del Señor vino sobre
Gedeón y entonces le dio la victoria. Un poco más adelante en Jueces, también hablando de otro caso, cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, era otro líder, otro juez que Dios levantó en aquellos días. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Este hombre es bien conocido por el juramento que hizo, que no se sabe exactamente cuál era el contenido, pero que tenía que ver con la hija. En Jueces capítulo 13, versículo 25, y el problema aquí era entre Israel y los filisteos. En este caso Dios levantó a Sansón, es bien conocido, todos sabemos, ¿quién no ha oído la historia de Sansón y Dalila? Bueno, esa es la parte negativa de este asunto. Pero de todas maneras dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón, en los campamentos de Dan. Capítulo 14, versículo 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. El Espíritu de Jehová le dio la fuerza para aquello que él estaba haciendo. En 1 Samuel capítulo 10, cuando Dios unge a Samuel como rey, a Saúl como rey, dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, sobre Saúl, con poder y profetizarás con ellos. Y luego sabemos bien, cuando Saúl comenzó a profetizar entre los profetas, dijeron, Saúl entre los profetas. Les extrañaba que estuviera haciendo lo que estaba haciendo, pero él lo hacía en base a el poder que había venido sobre él. También más tarde, cuando Samuel unge a David para rey, dice, tomó Samuel el cuerno y ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, hay una manera muy distinta de obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y sobre todo en estos versículos nos dice algo. Hay una palabrita que la he repetido más de una vez, no sé si lo habéis captado o no, pero de todas maneras la idea es que el Espíritu Santo estaba sobre las personas, sobre las personas. El Espíritu Santo vino sobre, lo dice una y otra vez, y siempre esa es la idea. Cuando Dios escogía una determinada persona, estaba sobre esa persona. Pero también podía suceder lo opuesto, y es de que cuando esa persona desobedecía a Dios, entonces el Espíritu Santo dejaba a esa persona, se iba de él. Y ese es el caso de Saúl. Cuando desobedeció a Dios, dice, el Espíritu Santo se apartó de él. Por eso cuando David cometió el pecado que nos habla la Biblia con Betsabé, cuando ora tremendamente arrepentido de lo que había hecho, dice, no alejes, esa es su oración, no alejes de mí tu Santo Espíritu. El gran temor de David era que el Espíritu Santo le dejara, que se apartara de él, que lo dejara completamente solo. Y no quería de ninguna manera que esa fuera su experiencia como lo había sido la de su antecesor. Y así entramos en el Nuevo Testamento. Ahora, en el principio, cuando hablamos de los evangelios, encontramos algo semejante, puesto que los evangelios es un tiempo de transición entre lo revelado en el Antiguo Testamento y lo que tenemos en las epístolas. Los evangelios son el tiempo de transición en el cual Dios está poco a poco estableciendo nuevas cosas. Por eso tenemos en algunos casos, como en el caso de Simeón, dice el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero sin embargo, también nos dice que cuando María fue a saludar a Elizabeth, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto era un poco distinto, pero era una idea o estaba ya Dios dando la idea de lo que iba a ocurrir. Y un poco antes de ser crucificado, en el pasaje que hemos leído en esta mañana, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador y aquí está el cambio. Aquí el Señor está anunciando el tremendo cambio de lo que vendrá después y de lo que ha sido establecido en este tiempo, para que esté con vosotros para siempre. Aquí hay un cambio tremendo en cuanto a lo que era el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo. Antes estaba sobre, si la persona desobedecía, pues lo perdía. Si entonces había un propósito, un plan definido de parte de Dios con relación a esa persona, entonces el Espíritu Santo podía estar sobre él para que llevara a cabo esa tarea. Pero ahora Jesús dice, estará con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En el último día de la gran fiesta, el Señor Jesucristo se levantó, se puso de pie y dijo algo muy importante. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En Hechos capítulo 12 cumple precisamente la promesa y es una prueba, es una demostración de que el Hijo había subido, había sido glorificado y había sido enviado el Espíritu Santo en base a la promesa que Dios había hecho. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 2, cuando aquella tremenda manifestación del Espíritu Santo. Y es interesante el cambio notable que hay cuando en cierta oportunidad Pablo se encuentra con ciertos discípulos en Hechos capítulo 19 y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y miren el contraste tremendo en lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa es la sublime verdad de este tiempo. Cuando nosotros creemos, a veces decimos recibir al Señor Jesucristo. En realidad recibimos el Espíritu Santo que Dios ha enviado en cumplimiento a su promesa. Para confirmar y para afirmar esta verdad, dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo, o sea que Él ha hecho de nosotros su morada, el cual está en vosotros, y aquí está el cambio, no es sobre vosotros, sino en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Efesios nos habla que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. También Efesios 4:30 dice, no os contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que hay un cambio notable, precioso, divino, glorioso. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, los que hemos creído. En cada uno de nosotros. Seamos conscientes de esta tremenda realidad. Seamos plenamente conscientes de este tremendo hecho que no puede cambiarse. Si hemos creído en Él, si hemos sido honestos en haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si hemos confiado en la obra redentora del Calvario, si hemos reconocido que somos pecadores y que solamente en Él hay perdón y salvación y esperanza eterna, en ese momento que hemos hecho la decisión, el Espíritu Santo hace de cada uno de nosotros su templo, su morada, una vez y para siempre, sellados para la eternidad. Y eso garantiza que un día estemos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo en nosotros? Ya lo dijimos hace un momento, puede ser entristecido si nosotros no estamos actuando de manera que le honre realmente. Debemos tener en cuenta que donde vayamos, donde estemos, lo que hablemos, lo que decimos, lo que pensemos, todo lo hacemos en la presencia del Espíritu Santo. Toda palabra, todo pensamiento, todo hecho, todo lugar que pisamos, todo sitio donde estemos, lo hacemos junto con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 26 nos dice algo también muy precioso, y es que no sabemos orar como conviene. Y eso lo sabemos muy bien. Oramos, pero ¿realmente llega nuestra oración delante de Dios? Sí que llega, porque dice que Él ayuda en nuestra debilidad.
No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios y hace posible que nuestras débiles palabras lleguen hasta la misma presencia de Dios. Espíritu Santo, no sabemos cómo orar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo interceder, pero confiamos que tú haces esa obra que nosotros no sabemos y hace posible que lo que hablamos, decimos, pensamos y oramos a Dios llega hasta tu misma presencia. Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos. Prometió un consolador, un ayudador, un abogado, un maestro, una guía, un amigo personal adecuado a cada una, a todas y cada una de nuestras necesidades. Si pensamos que todos estos títulos nos hablan de un aspecto de la labor que está efectuando en nosotros, nos damos cuenta de cuán grande es esa obra en cada una de nuestras vidas. Abogado, maestro, guía, amigo, ayudador, consolador, y llenándonos en todas nuestras necesidades. Jesús le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3 que el Espíritu Santo tiene una obra muy importante en lo que tiene que ver con la salvación. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero también hay otro aspecto que no debemos pasar por alto, y es, Jesús dijo que el Espíritu Santo glorificaría al Padre. Dice, Jesús mejor dicho, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo hace posible que nosotros conozcamos más del Señor Jesucristo y de su obra. Pero no solamente eso, sino que dice Jesús dijo, Él me glorificará. En otras palabras, ¿cómo el Espíritu Santo va a glorificar al Señor? A través de nosotros, a través de nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios y al Señor Jesucristo y su obra a través de cada uno de los distintos aspectos de nuestra experiencia como cristianos. Y hay dos o tres cosas más. En capítulo 9 de Hechos nos habla de que las iglesias eran edificadas y andaban en el temor del Señor y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 15 y versículo 28, ya lo leímos al principio, nos habla de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. También dirigiendo a Felipe o en los viajes misioneros. Pero hay una cosa que no debemos olvidar y es este hecho, la importancia de la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y en la vida de la iglesia. De ahí que debemos estar plenamente conscientes de esa divina presencia para andar como es debido, agradándole en todo, para que Él sea glorificado, obediente a las demandas de Dios, dando testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, que tenemos un sello que nos garantiza que un día estaremos en la presencia de Dios, que nos garantiza nuestra eterna redención, recordando que estamos llamados a manifestar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Seamos pues conscientes de esta divina presencia, sabiendo que, habiendo creído, Él nos ha sellado y eso garantiza, es nuestra garantía de la salvación eterna que Él nos ha otorgado a través de la obra de Cristo. Amén. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendría como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor.
Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Y si fue mejor que Él se fuera, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real. Y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a pedirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Y si fue mejor que Él se fuera, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Y si fue mejor que Él se fuera, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí. Y si fue mejor que Él se fuera, fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven, ven sobre mí.